Bienvenidos al podcast de automatización industrial EEIMU, capítulo 157. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. Y como siempre, en cada arranque, en cada inicio de nuestro episodio de nuestro podcast, voy a contarles un poco lo que pueden encontrar por mi plataforma de entrenamiento online. Es una plataforma que he diseñado exclusivamente para crear habilidades profesionales que les permitan aprovechar las oportunidades que se están gestando y se están generando en la industria 4.0. Allí, con distintas metodologías que he venido puliendo por más de 15 años entrenando a personal de la industria y de las universidades, lo que busco es poderlos llevar del punto A al punto B. ¿Y ese punto B cuál es? A través de todas estas habilidades y esa transferencia de experiencia en el campo profesional, ayudarlos a que se posicionen mejor en el aspecto laboral. También pueden ver opciones alrededor de crear sus servicios de consultorías o de integración de estas tecnologías que les enseño a manejar. Adicional, no es solamente la parte del aprendizaje de las tecnologías, sino es todo el ecosistema, todo el comportamiento y las competencias que debe tener uno para empezar a desempeñarse utilizando software y hardware de industria. Y básicamente lo que hago es desarrollar esa transferencia en espacios de tiempo cortos con todos mis estudiantes. Entonces los invito a que visiten mi página de entrenamiento, mi plataforma, ya saben, www.eeymuc.co. Ahí van a encontrar unos tutoriales que están disponibles especialmente por este tiempo de cuarentena. Podrán tomarlos totalmente gratis y empezar a desarrollar su curva de aprendizaje. Todos aquellos que quieran conocer con más detalles las metodologías y lo que pueden llegar a alcanzar y lograr a través de EEIMU, pueden escribir directamente al chat de WhatsApp, donde está mi equipo esperando para poderlos apoyar y resolver ese tipo de inquietudes. El código del país es 57 y el número sería 312-832-9992. Repito el número, código de país más 57 y el número es 312-832-9992 para que tenga una comunicación directamente a través de WhatsApp. Hoy traigo un tema que he planteado y es precisamente mi labor de agregar valor y agregar unos buenos fundamentos para tener prerequisitos y aprovechar las oportunidades que llegan en el mundo de la industria 4.0. Siempre lo he mencionado que uno de los prerequisitos importantes para entender y sacarle el máximo provecho a la cuarta revolución industrial tiene que ver con las redes industriales, con las comunicaciones industriales. Y el podcast también me ayuda precisamente a ir generando esa cultura y a ir generando esa base de conocimiento. El título del episodio del día de hoy le he colocado diferencias en las capas físicas o diferenciar las capas físicas de los conectores. Esto es una serie de podcasts que estarán relacionados o estarán muy conectados porque lo que quiero es hacer énfasis en algunos puntos donde hay mucha confusión y los conceptos se mezclan y hay definiciones que tal vez no están muy bien acentuadas y marcadas. Una de ellas es precisamente que los conectores se les empieza a atribuir a ellos solitos una gran cantidad de propiedades que no lo tienen. Por ejemplo, el ver un conector RJ45, que es el que habitualmente utilizamos para que los computadores se conecten a la red, se hace una asociación mental y se piensa que siempre que veamos ese conector RJ45 es porque vamos a tener por allí Ethernet. O, por ejemplo, cuando uno ve un conector DB9, usado especialmente el DB9 macho, en la mayoría de las torres antiguas de esos computadores de escritorio antiguos que traían ese conector DB9 para la comunicación serial. Y algo pues particular también es asociar el DB9, ya sea el macho o el hembra, a una comunicación serial en formato RS232. En este punto lo que quiero indicar y explicar es lo siguiente: el conector no tiene ese tipo de propiedades en sí mismos, es decir, un conector no está definiendo el protocolo, simplemente es la interfaz mecánica que se está empleando en esa capa física. Por eso digo
que las diferencias que existen entre lo que son las capas físicas y los estándares de las capas físicas y los conectores. Vamos a nombrar algunas capas físicas que podemos encontrar en la industria. Las más habituales, las seriales RS232, RS422 y RS485. Y las que están basadas en Ethernet, como por ejemplo la 10 base T y la 100 base T. Estas capas físicas necesitan unos conectores, porque si no, las señales a través de las cuales va a haber un intercambio de voltaje, pues cómo se hace ese enganche, cómo se hace ese empalme, cómo se hace esa conexión. Entonces los conectores son precisamente esa interfaz mecánica que van a ayudar a que se realice esa tarea. Pero el conector no está definiendo la capa física, es al revés. La capa física define el conector. Y lo que ocurre es que hay muchos de estos conectores que se ven, hay capas físicas muy populares y lo que ha pasado es que las hemos visto tanto en algunos equipos y en algunos momentos que asociamos y generalizamos que la capa física tenga esa responsabilidad, o mejor, que el conector tenga esa responsabilidad y que lo podamos ligar ya de una relación 1 a 1 a la capa física. Es decir, veo un conector RJ45 y digo esto es Ethernet. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en los equipos de industria no es así. Yo puedo utilizar, por ejemplo, conectores RJ45 para montar comunicaciones seriales. Yo puedo ahí tal vez tener una comunicación RS422 y RS485 en ese mismo conector, entendiendo rápidamente que para un RS422 necesito 4 señales para los datos y para un RS485 necesito nomás 2 señales. 4 y 2 son 6 señales de un conector que tiene 8 disponibles, pues me sobran 2. Voy perfectamente, 100% es viable tener en ese mismo conector esos 2 estándares seriales. Con ese ejemplo, ¿qué quiero decir? Que ver un RJ45 no es directamente proporcional a pensar que ese conector está soportando sí o sí Ethernet. Lo mismo ocurre con el conector DB9. Ahí dice el conector DB9, por ejemplo, muchos equipos el conector DB9 hembra lo utilizan para trabajar una capa física serial como RS485. Miren que ahí no hay ninguna relación con RS232. Por lo tanto, asegurar inmediatamente, yo veo un conector en una de estas tecnologías y asegurar o conectarlo de una o asociarlo en primera instancia a una capa física puede ser un error. Siempre, y bueno, y más peligroso aún, intentar hacer una conexión. Hay casos muy particulares. Por ejemplo, hay un modelo de un equipo con PackLogix que tiene un conector RJ45 y es un conector para hacer una gestión de una red de un protocolo que trabajan estos equipos y no es Ethernet. Y una de las primeras advertencias que se encuentra en los manuales es no conectar en este puerto un cable de red y mucho menos pues colocarlo a un switch o a un router, porque este puerto no está usado para Ethernet. El mismo manual lo dice ahí en rojo grande, o sea, es una situación que se puede dar y uno de velocidad y por el instinto quiere ir a hacer una conexión de red. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para esto siempre, en el mundo de las redes industriales, nunca está de más estar revisando, yo diría que nunca, no siempre, revisar los catálogos, las hojas técnicas, los capítulos dedicados a las comunicaciones, los datasheets, para orientarse y avanzar con paso firme. Evidentemente a veces uno se ahorra estar revisando esos catálogos, pues porque ya la experiencia de manejar ciertos equipos en particular, pues ya te estás aprendiendo cómo es el comportamiento y qué capas físicas están soportando, y eso sería la única excepción. Pero aún así, siempre como una buena práctica, revisar las hojas de cálculo. Por ejemplo, algo muy particular que yo hago como metodología de trabajo. Les dejaré tal vez aquí en las notas del episodio un show donde hablé de mi herramienta preferida para documentar todos mis proyectos y mis implementaciones, que es Evernote. Entonces yo en mi Evernote, cuando estoy trabajando alguna capa física de un equipo en particular, ese equipo tiene una nota especial en mi Evernote, en la sección de automatización, en la sección de redes industriales,
y ahí están los pin-out, los conectores, todo el tema pues de información asociada a la capa física. Yo eso lo tengo documentado y cuando lo necesite nuevamente tal vez ya me esté ahorrando ir a revisar desde cero en un catálogo. Ahí mismo en la nota de Evernote está adjunto también el documento, el PDF, que es el manual, y también hago el énfasis indicando en qué página está esa información que estoy colocando en la nota. Son herramientas de trabajo. Para mí el Evernote es una herramienta muy potente de trabajo. Me ayuda a llevar toda la documentación de los equipos, de los protocolos, de los proyectos. Ahí les estoy dando entonces un tip adicional de cómo organizar esta parte, porque si no, pues se vuelve que te va regando, que utilizas un Drive, que utilizas esto acá. No, en el Evernote es multiplataforma y ahí si tú lo tienes en tu celular, en tu computadora, en la web, puedes ir a consultar, no importa el sitio donde estés, y ahí está la información que has seleccionado y ubicado de manera estratégica, la puedes consultar nuevamente. Por lo tanto, entonces, para hacer el cierre de esta parte, de esta temática, entender que una buena práctica es la revisión de los manuales. Segundo punto, es otra buena práctica, organizar esta información y tenerla disponible en el momento en que se requiera. Y recuerden, les estoy dejando un episodio que he dedicado exclusivamente al Evernote en las notas del show. Y también, aparte de todo esto, resolver los problemas una sola vez. Siempre lo he dicho. Eso fue otro show que hice por ahí en el podcast. Es decir, en este mundo de los equipos y las tecnologías de industria, cuando ocurre un error, se resuelve, se documenta muy bien, y cuando vuelva a aparecer la misma situación, gracias a la documentación y a la organización, a este tipo de herramientas como Evernote, uno puede ir a hacer simplemente una consulta y no tienes que arrancar desde cero. Conclusión, se resuelve el problema una sola vez. Para evitar todo este tipo de confusiones con las capas físicas, ver un conector y pensar que eso no es tal estándar, documentar muy bien, colocarlo en el Evernote, y de esta forma aparece nuevamente esa inquietud. Si haces la revisión, ahí tienes bien organizado todos tus datos y ya vas más seguro, das pasos más confiables en el manejo de estas tecnologías. Entonces, hemos finalizado el episodio del día de hoy. Hemos llegado al final del podcast 157. Una noticia rápida: vamos a tener el daily nuevamente. Todos los episodios de nuestro show van a estar de lunes a viernes aquí en YouTube, video podcast, y en las demás plataformas en las que se emite nuestro contenido, como iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast. Ya saben que pueden pasarse por allá y dejarnos sus comentarios, dejarnos también sus inquietudes, y con mucho gusto en los siguientes episodios estaremos dándole respuesta. No olviden pasarse por mi plataforma de entrenamiento online www.eeymuc.co, y si tienen dudas, escribirle a mi equipo en el chat de WhatsApp. Recuerden, código de país +57 y el número es 312-832-9992. Un abrazo, nos vemos mañana, que esté muy bien, chao, chao.